en Portal Ticket. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:38. Continuamos en Radio Análisis. Vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación y saludamos a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monserrat? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, saludamos también y le damos la bienvenida a todos quienes se vienen sumando a esta hora. Y si no, les saludamos de nuevo a quienes nos están siguiendo en nuestras plataformas, también a través de todas las frecuencias de Chile TV en el país y de la red de radios que piensan. Y por cierto, a nuestros panelistas, en primer lugar a la tercera vicepresidenta de la Democracia Cristiana, exintendenta de la región metropolitana, Alexandra Núñez. Alexandra, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Hola, buenos días a todos, buenos días Tomás. Antes que nada hacer una precisión, fui intendenta de la región de Atacama. ¿Y qué dije yo? No de la región metropolitana. Estoy casi seguro que dije Atacama, Alexandra, pero sí, no importa, bueno, pero me parece muy bien, si es que lo dije mal, que lo digas bien, y si lo dije bien, que lo digas de nuevo. ¿Ah? Sí, estamos. Sí, solamente muy bien. Precisión. Sí, no, Gracias. súper. Y saludar también al sociólogo y director ejecutivo de Rumbo Colectivo, militante de Revolución Democrática, Tomás Leighton. Tomás, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hola Patricio, Monserrat, hola Alexandra y a quienes nos están escuchando, muchas gracias por la invitación. Sí, pues bueno, darles la bienvenida. Me estaba acordando que la última vez que estuvo Tomás Leighton acá fue el día siguiente que surgieron, o que se hizo ya conocido este caso de los convenios en Antofagasta, y han pasado 3 semanas de eso y harta agua bajo el puente. Ayer se anunció esta Comisión para la Probidad, la Transparencia, que va a elaborar una serie de recomendaciones en un plazo acotado de 45 días, presidido por María Jara Quemada. Y bueno, y han pasado, como decía, varias cosas. Desde la oposición, particularmente la UDI, han tomado una suerte de ofensiva para que el ministro Montes asuma una responsabilidad política. Ahí quiero preguntarles cómo ven este caso, cómo reciben también este anuncio que se hizo ayer en la tarde, que es bien importante y en un plazo acotado. Por eso mencionaba lo de Tomás, de su última participación acá, que fue hace 3 semanas, si no me equivoco. Luego de 3 semanas, que es un plazo corto, ¿no? Y con todas las acciones y las renuncias de autoridades o las pedidas de renuncia, la expulsión de los partidos, hartas cosas que han pasado en un plazo breve de 3 semanas y este anuncio de ayer. Ahí voy a partir con Tomás. ¿Cómo recibes esto y lo que ha pasado en estas últimas 3 semanas? Bueno, sí, yo creo que ante estos lamentables y terribles escándalos en realidad de la firma de los convenios, por fin, de alguna manera, conforme a la prensa ha ido haciendo su trabajo, revelando más información, los actores políticos han ido insistiendo en la fiscalización, las distintas instancias investigativas han ido aportando nuevos antecedentes, por fin también la sociedad civil se hace parte de manera propositiva, y los entendidos en la materia comienzan a mirar un poco más allá del caso y a proponer orientaciones de respuesta que finalmente el sistema político podría recoger para evitar finalmente la repetición del problema. En realidad, si uno mira al pasado, son este tipo de escándalos lo que suele desencadenar que existan respuestas institucionales que consoliden mayor probidad y transparencia y que finalmente hacen algo muy importante para la democracia, que es probar que la democracia no es solamente un régimen de peores nada o de administración de intereses, sino que también puede ser un régimen de incorporación de aprendizaje, ¿cierto? Aprendizaje normativos, que no es solo control de daños ex post. Yo ahí, por ejemplo, con el minuto final que tuvo Paulsen el domingo pasado en Tolerancia Cero,
que decía, bueno, en realidad el mensaje tiene que ser, usted no lo haga, antes de que ocurra, por supuesto, eso es lo que él llamaba al mundo político, ¿cierto? Y a la ciudadanía en general, a prevenir, pero en realidad la prevención por voluntad individual de un actor político en general nunca pasa. Lo que tiene que haber es un entramado institucional que evite lo que más se pueda que se vuelvan a repetir casos de corrupción. Y para que eso ocurra, sin lugar a duda, una comisión de entendidos en la materia transversal a todo el espectro político es una buena noticia. Además, como decía Montserrat, en un plazo acotado, que implica que de alguna manera las respuestas lleguen a tiempo, independiente de cómo se va desarrollando las diligencias investigativas, ¿cierto? Pero para que eso tenga éxito, creo que hay dos obstáculos equidistantes que yo planteaba, ¿cierto?, el fin de semana, tienen que evitarse. Por un lado, las defensas corporativas, ¿cierto? Y por otro lado, meter a todo el mundo en el mismo saco. Y yo creo que ahí, en relación con lo primero, hemos ido corrigiendo, ¿cierto?, el tono. Creo que eso ha sido importante. Lo decía el ex fiscal Guajardo el fin de semana, ¿cierto? Como en comparación, por ejemplo, al caso Mobgat en el pasado, ahora es más alentador ver cómo se hace una condena transversal, independiente de quien sea cercano al círculo político, ¿cierto? Caiga quien caiga, se deja atrás cualquier atisbo de defensa corporativa. Y respecto a todo, a meter a todos en el mismo saco, yo espero que esta comisión ayude también a que se distinga finalmente cuáles son los hechos que nos deberían preocupar para que no se prevengan y no se meta la reputación de fundaciones que hacen un buen trabajo y que de hecho hoy día sostienen la legitimidad ciudadana de las ONG, que es tan importante en un escenario de desconfianza con todo lo que es público. Así que eso sería como mi análisis de lo que pasó ayer. Creo que es muy positivo. Sí, le vamos a dar la palabra a Alexandra, pero aprovecho de preguntarte, Tomás, entre medio de todo esto hay una trifulca que ya se ha hecho pública, ¿no?, al interior del partido y que de alguna manera se agudiza luego de la alocución pública de la diputada Pérez el pasado fin de semana, donde critica directamente al senador Latorre, donde dice que no ha habido respeto por la presunción de inocencia. En fin, bueno, ¿qué decir respecto a eso, no? ¿Cómo ves también esa dinámica que se está dando? Porque hay un malestar de la diputada Pérez que declara... entiendo de sus palabras que ella no pide que la traten como inocente, pero que pide que no la traten como culpable mientras no se establezca aquello, ¿no? Y bueno, esto obviamente también va de la mano con lo dificultoso que ha sido para la directiva del partido enfrentar este tema y el rol que le ha cabido al senador Latorre. ¿Tu mirada sobre eso? Bueno, las instituciones tienen que funcionar ahora, ¿cierto? Existen investigaciones en curso. La Fiscalía está investigando, ¿cierto? Está investigando las distintas aristas que puede revestir este conflicto. Yo creo que no es oportuno adelantarse a eso, ¿cierto? La justicia lo tiene que determinar. Y por otro lado, las instancias de tribunales internos del partido de Revolución Democrática han funcionado, ¿cierto?, a la altura hasta el momento. Eso quiere decir, en primer lugar, que los dos implicados principales fueron expulsados del partido. Y la diputada Pérez tiene hoy día la militancia suspendida mientras dure la investigación. Y me parece que ahí lo pertinente, ¿cierto?, analizándolo, tiene que ser muy cauto con lo que se dice en este tipo de casos y esperar a que las instituciones funcionen. Eso es lo que yo pienso que corresponde decir en este caso. Sí, Alexandra, bueno, sumar a lo que plantea Tomás, y lo decía también la diputada Schneider hace un ratito, haciendo una comparación. Yo sé que las comparaciones siempre son odiosas y la teoría del empate es bien inconducente, pero haciendo una comparación en cómo se han enfrentado estos casos en el pasado reciente, lo que pasó en el 2015 aproximadamente, sin irse más atrás, el Mobgat, en fin, y lo que está pasando ahora, porque yo decía al principio, en un plazo de 3 semanas, que es bastante corto, se anuncian esta serie de medidas, se piden renuncias, ¿no? Se hace valer la responsabilidad política, y no vimos algo similar hace algunos años,
incluso varios actores políticos que fueron implicados en ese momento, ahora también están dando cátedra a través de medios de comunicación, lo que parece bien insólito, y habla de una especie de amnesia que tiene nuestro país también. ¿Para qué voy a dar nombres si todos sabemos a quién me refiero? Pero, ¿cómo haces ese análisis respecto de cómo está enfrentando actualmente el gobierno este caso? La diputada Schneider decía, no lo decía con estas palabras, pero es la interpretación que yo hago, manzanas podría y en todas partes, ¿no? Más allá que no hay que naturalizarlo jamás. Pero la diferencia es cómo se enfrentan situaciones de esta naturaleza. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, yo creo que siempre es súper lamentable referirse a estos temas, sobre todo cuando, en cualquier ámbito, pero sobre todo cuando él es el de uno y uno se desempeña en política, digamos, porque finalmente a alguien se le cae la casa y como que el resto se alegra de que eso haya pasado y lo poco que queda de la casa, digamos, hay que terminar de destruirlo también. Entonces, es súper complejo porque yo creo que, como tú lo has dicho, ninguna institución en cualquier ámbito está libre de que aquello pase y finalmente yo creo que falta cierta mirada en términos de que sucesos como este terminan afectando a todo el sistema, se pierde la credibilidad en la democracia, en los mediadores que son los partidos políticos, que ya están lo suficientemente desprestigiados y eso es súper, súper lamentable para todos los que estamos en la actividad política y no hay que alegrarse porque aquello pase. Sí, yo creo que cada día, cada día no estamos libres de que aquello pase, es propio de la actividad humana. Y yo creo que cada día estamos aprendiendo que los marcos regulatorios, las normativas, tienen que ser más estrictas, sobre todo en el tema político y en aquellas áreas donde se manejan recursos que son de todos los chilenos y de los más pobres o dirigidos a subvencionar, a subsidiar las carencias de aquella población que está más necesitada. Yo creo que es una cuestión súper, súper lamentable y yo creo que hemos ido aprendiendo, pero creo también que las comisiones de expertos muchas veces están situadas solamente en el ámbito académico y escriben papers que son súper iluminadores, ilustrativos en cuanto a cuestiones que son súper cotidianas y siempre se echa de menos, sobre todo. Bueno, yo he estado ya muchos, muchos, muchos años, no quiero ni decirlo, en la actividad política, he ejercido diversos cargos y aquellos que tienen responsabilidades sobre el manejo de los recursos no puede estar sujeto, supeditado a la buena onda o a lo mejor portado, que sea el directivo. Yo creo que las normativas que rijan esto deben ser cada día más estrictas, los reglamentos deben ser súper claros y los controles deben estar ahí, a disposición, porque muchas veces los territorios lejanos a las metrópolis o aquellas donde el aparato gubernamental es mucho más fuerte, estamos súper escasos, tanto de recursos físicos y humanos en términos de poder ejercer aquellos controles que se merece el uso de los recursos en forma eficiente y eficaz. Y creo también, permítanme decirlo, hay una cuestión bastante. Este es un análisis súper personal, no quiero representar a nadie en esto, pero yo creo que hay una cuestión un círculo súper, donde los incentivos no están puestos en aquello que sí nos debiera importar. Toda esta cosa de que uno tiene que gastarse los recursos en determinado periodo, ponen el énfasis en el gasto, y no en la calidad del gasto o en la eficiencia de cómo se ejecutaron los programas o en la eficacia de aquellos. Entonces uno pone todos los escasos recursos humanos que muchas veces se disponen en apurar el gasto y aquella amenaza permanente de que si no te gastas los recursos, el próximo año te los van a descontar del presupuesto, entonces vas a tener. O te van a acusar de ineficiente, ¿no? Claro, para la actividad. Entonces, yo creo que ahí también hay que tener una mirada distinta, no sé cómo enfocarlo, no tengo la solución, uno puede tener ciertas ideas desde del ámbito donde a uno o desde los territorios donde a uno le ha tocado manejarse. Entonces yo creo que ahí los incentivos también están puestos de manera perversa en cuestiones que hoy día nos están dando luces claras que
deberíamos poner el eje en aquellas cuestiones que son más eficientes, más eficaces, que sí cumplen con el objetivo para quien ha sido diseñada la política pública y que se han puesto recursos a disposición. Por lo tanto, yo creo que tenemos mucho que aprender todavía, mucho que corregir, mucho que escuchar a aquellos que están en los territorios. Y un último tema, digamos, y también debemos tener en cuenta que los recursos puestos a disposición de los territorios, de los gobiernos regionales, de instancias de tipo territorial, cada vez han ido creciendo de manera progresiva. Y no así los recursos humanos a disposición del servicio público que permita manejarlos de forma más eficiente, fiscalizar de manera más eficiente, sobre todo aquellos que se transfieren a organizaciones intermedias. Y en esto la derecha ha sido súper dura siempre en términos de que siempre ha querido un Estado mínimo. Mientras menos injerencia tenga el Estado en la actividad tanto pública como privada, mejor. Y yo creo que también eso, hoy día todos debiéramos aprender la lección de que el Estado merece este país un Estado fuerte que tenga capacidades para colocar recursos de forma eficiente y eficaz, pero también para fiscalizarlo, para que se cumpla el objetivo final de todo buen gobierno que tiene por objetivo final mejorar las condiciones de sus ciudadanos. Sí, bueno, en mi opinión personal, Tomás, la decisión del gobierno ayer va en la dirección correcta, ¿no? Más allá de la trifulca política, pasar del caso puntual al análisis más general. Pero quería comentar con ustedes que veo algunas desconfianzas a priori, pero al menos señalar para que tengamos el cuadro completo y luego darles la palabra, que desde nuestro lugar, desde el trabajo periodístico, nos hemos encontrado durante los últimos años con varios forados que tiene la institucionalidad chilena para efectos de la probidad, ¿no? O sea, ya aparece esto que mencionaba Alexandra y que se conoce a propósito del caso de Democracia Viva, la posibilidad de entregar asignaciones directas por montos altos, sin control. Evidentemente es un caldo de cultivo para la corrupción. Ahora, lo de las corporaciones municipales es otro gran caldo de cultivo para la corrupción. Eh, lo que ha ocurrido en el Parlamento con la contratación de supuestos centros de estudio, supuestas fundaciones para asesorías que también son evidentes focos de corrupción y mecanismos indirectos de financiamiento de fundaciones a través de la contratación de supuestas minutas o supuestos informes que no son tales. Y podríamos seguir estableciendo varias cuestiones donde los medios muchas veces tratan como el caso puntual, pero no dan cuenta del patrón que hay detrás del caso puntual, ¿no? Bueno, las personas que van a integrar la comisión parecen dar todas las garantías, son de un enorme prestigio, son transversalmente valoradas. Ahí quería preguntarte cómo ves las expectativas, porque tengo la sospecha, disculpen la desconfianza, que si lo que se quiere es ir a abordar los problemas estructurales, vas a encontrar más resistencias que las que uno podría encontrar si lo que simplemente se pretende hacer es sacrificar a un chivo expiatorio, ¿no? Tomás. Sí, efectivamente siempre está el riesgo de que estas comisiones recomienden cosas e incluso se termine legislando de acuerdo a renovar las normativas y establecer mejores condiciones para la probidad y la transparencia, pero al mismo tiempo los sectores políticos lleguen a un acuerdo y ocupar chivos expiatorios, por ejemplo, Jaime Orpiz, que es famoso por el caso de escándalo de corrupción anterior, por así decirlo, poniéndolo en cronología. Pero yo creo que acá hay que fijarse bien para analizar las expectativas que uno tiene del trabajo de la comisión, hay que fijarse bien en cuál es la materia que se está discutiendo, ¿cierto? Entonces acá, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos respecto al caso de Democracia Viva? Tenemos que actualmente es la ley de presupuesto no solo la que establece los montos por repartición pública, ¿cierto? Que se destinan a proyectos que ejecuten organizaciones privadas sin fines de lucro, fundaciones, ¿cierto? También define las reglas, la modalidad de las transferencias, decía Patricio, ¿cierto? Si acaso son directas o son concursables. ¿Y eso qué significa? Que año a año el Congreso es el que en el debate presupuestario va fijando las condiciones y no existe algo permanente. Entonces, una pregunta que se abre ahí es que así como existe una ley de compras públicas,
si acaso sería deseable que existiera también una ley que regulara las transferencias del Estado a las fundaciones que ejecuten políticas o programas sociales y que de alguna manera se pusiera el parche antes de la herida y asegurara la competencia técnica. Y eso se logra con concursos, ¿cierto? Y con condiciones de transparencia. Ahí hay varias ideas, se pueden establecer ventanas de tiempo para que se hagan las licitaciones todas al mismo tiempo y que el periodo de fiscalización preventiva sea más efectivo, que se mejoren las reglas de inhabilidad de quienes son parte de las fundaciones. Hay una duda sobre los tratos directos. Yo la verdad creo que es una discusión súper compleja, por eso creo que es importante que los expertos aporten sus ideas, porque tienen una trayectoria analizando este tema a nivel nacional e internacional, pero de lo que no hay duda es que hay que establecer mejor una normativa y hacer una revisión previa para que se eviten casos en donde no se justifiquen. Y quería decir algo más, perdonen que me extienda en este punto, porque creo que en el fondo este es el momento de hablar de contenido después de un montón de tiempo hablando solamente de la investigación, que yo no creo que sea malo. Yo creo que el rol natural que tiene que tomar el periodismo, las instancias investigativas con un caso tan terrible como este, pero ahora estamos hablando de contenido y es algo mucho más efectivo para prevenir el problema, como decía yo, ¿cierto? Entonces, respecto a eso, yo creo que también está planteada la oportunidad de replantear el funcionamiento de las fundaciones ad hoc, ¿cierto? A gobernaciones o municipios, las fundaciones, las corporaciones municipales, etc. Sí. Porque muchas veces la verdad es que se generan sombras, se oscurecen los procesos de rendición de cuentas de estas instituciones, que son motivo de sospecha en el sector de las organizaciones sin fines de lucro, de las fundaciones que están dedicadas a otras cosas, las fundaciones políticas, las fundaciones que son think tank, por ejemplo. Son espacios diferentes, ¿cierto? Son espacios que tenemos que resguardar su distinción, porque así yo no creo que sean reemplazables. Yo creo que de alguna manera tenemos que encontrar una armonía distinguiendo entre el Estado, entre las instituciones privadas que ejecutan cosas estatales y las instituciones enteramente de la sociedad civil. Y ahí también quizás hay alguna idea, o sea, el rol de las fundaciones políticas en Chile, ¿cierto? En Alemania, por ejemplo, yo lo planteaba el fin de semana en una columna, el Estado obliga a los partidos a que no solo formalice su vínculo con una fundación, ¿cierto?, que se dedique al desarrollo de sus ideas, ¿cierto?, al desarrollo de sus ideas, ¿cierto?, haciendo seminarios, actividades formativas, informes, investigaciones que son tremendamente relevantes para que el sistema político sea mucho más ideológico que personalista. Por ejemplo, es un gran problema de la democracia en Chile. Entonces, en Alemania, por ejemplo, hay un financiamiento público directo a las fundaciones que es proporcional a los escaños de representación que obtengan sus partidos de base. Y eso, por ejemplo, es algo que, dado que está la discusión sobre la mesa, podría ser una beta de propuesta, por ejemplo. Entonces creo que ahí hay mucho paño que cortar y espero que los expertos tienen poco tiempo, pero ojalá propongan cosas acotadas, por supuesto, pero que se abran debates interesantes en la esfera pública. Sí, bueno, nos tenemos que ir a una pausa, pero les quiero dejar planteado el tema para que lo conversemos a la vuelta, un tema que tiene alguna relación con lo que estamos hablando, que es la reforma tributaria. En principio no tiene relación, ¿no? Pero algunos parlamentarios lo han utilizado también para oponerse a esta reforma que prepara el ministro Marcel y que se presentaría, lo digo en condicional, cada vez más condicional, durante este mes, las próximas 2 o 3 semanas. Bueno, hay harto que hablar sobre este tema, ha habido un cambio evidente en la posición del mundo empresarial y no respecto del estallido social hasta ahora, sino que a principio de año y ahora. Uno se pregunta también por qué está motivado este cambio de opinión y ahí eso lo podemos pasar a conversar. Está el tema también del crecimiento económico como una fórmula mágica, según algunos en la oposición, para poder obtener mayor recaudación. Eso ha sido descartado por la mayoría de los economistas. Aquí hemos tenido a Joseph Ramos, lo han dicho varios economistas que no son precisamente oficialistas. Hoy se reúne el ministro Mario Marcel nuevamente con la CPC, luego del último portazo que le dio, y probablemente tengamos más luces respecto de este tema.
Y está el debate sobre ampliar la base de recaudación, que implicaría que gente de ingresos medios, ¿no?, de 750, 800 mil pesos, tenga que pagar impuestos, cosa que ahora no ocurre. Es un debate muy rico, ¿no?, que tiene hartas aristas, y es lo que les queremos proponer que conversemos, pero a la vuelta de la pausa, porque son las 9:03. Vamos a un breve corte y volvemos en un par de minutos. Este jueves 6 de julio a las 19 horas se presenta en Sala Máster el destacado cantante y compositor nacional Diego Uberman, la voz principal detrás del proyecto El Árbol de Diego. Bajo este seudónimo ya ha lanzado 2 discos de estudio y está trabajando en el lanzamiento de su próximo disco de larga duración titulado Destellos de Sol. Las canciones del Árbol de Diego son el reflejo de su constante búsqueda y transformaciones, tocando fibras profundas y sensibles en cada uno de sus temas. Los esperamos este jueves 6 de julio a las 19 horas en vivo y en directo desde Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, y con transmisión en directo por el 102.5 FM y radio.uchile.cl a las 20 horas. Venta de tickets en entradasazulregreso@gmail.com. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:07. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día martes 4 de julio del 2023. Estamos con Montserrat Rolano acá en el estudio de la radio, con Alexandra Núñez Sorich, tercera vicepresidenta de la Democracia Cristiana, y con Tomás Leighton de la Fundación Rumbo Colectivo. Bueno, Monse había dejado planteado el tema, Alexandra, antes de la pausa. Simplemente agregar o subrayar en realidad algo que Monse ya decía muy claramente, que en el mundo de los expertos, incluso el de los expertos más cercanos a la derecha, parece concederse el punto de que sin mayor recaudación no es posible financiar las políticas. Andrés Velasco lo dijo también. Claro, las políticas sociales. Pero yo agregaría adicionalmente una cosa que ocurre que es muy rara en la política chilena,
de, primero, asociar las reformas tributarias solamente a la recaudación, ¿no? Y no a la redistribución, que es una función clásica de los sistemas tributarios también. Bueno, y hacer vínculos un poco extraños, como que si alguien se roba la plata acá, entonces no es necesario hacer una reforma tributaria, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu mirada sobre lo que está ocurriendo con ese debate, ¿no? Y el modo en que se está rayando la cancha para efectos de ese debate. Bueno, parece bien inaudito, ¿no? Que se aprovechen ciertas circunstancias que son bien complejas, como lo veíamos en el bloque anterior, para condicionar el debate político, que en estos casos de debate no va a tener nada, porque si le ponemos tantas limitantes o condiciones, o estamos desde ya, digamos, anteponiendo todos aquellos criterios que creemos que son los más válidos, no vamos a llegar a discutir lo más importante. Yo creo que cualquier reforma que se esté discutiendo en este país, estamos hoy día con varios temas en el tapete, sobre todo, bueno, la reforma tributaria, que es la más importante porque tiene que ver con la disposición de mayores recursos, digamos, para llevar a cabo e implementar todas aquellas reformas, valga la redundancia, o cambios o mejoras en las condiciones de vida de los habitantes. Entonces parece bien inaudito que se condicione el debate político por cuestiones que, si bien rodean al sistema político en general, pero no tienen directa relación con aquello quizá tendiente a perfeccionar cuestiones que tienen que ver con la eficiencia y la eficacia del gasto. Pero sí, bueno, también se ha dicho muchas veces que poner el acento en el tema de la mayor tributación es una cuestión, digamos, coyuntural. Yo creo que también se echa de menos en el debate una mayor, que tiene que ver también con esto de la fiscalización, un mayor esfuerzo, ponerle, digamos, el énfasis no solo en la mayor recaudación, sino que con aquello que tiene que ver con la elusión, la evasión, algunas exenciones, digamos, que en algún momento, exenciones tributarias que hoy día suenan bastante discriminatorias, ¿no? En términos de que casi todos los habitantes de este país o aquellos, digamos, pagamos impuestos partiendo por el IVA, y hay algunas áreas o ámbitos de la producción que están exentos de algunas cuestiones que en su momento quizás fueron válidas, pero que hoy día han perdido relevancia o que las condiciones cambiaron abiertamente. Pero cuando se habla de tocar aquellas áreas, de eliminar o disminuir las exenciones que hay a ciertas actividades, parece también no ser un diálogo válido ni zonas donde se puede empezar a escarbar para obtener mayores recursos. Yo creo que es un debate que hoy día tiene que llevarse a cabo con altura de miras. Si todos aquellos que estamos en la actividad política queremos que este país tenga mejores condiciones de vida y eliminar varios efectos que tienen las condiciones sociales bastante injustas, discriminatorias que tiene nuestro país, tenemos que avanzar en tener mejores leyes, mejores condiciones, y eso significa, digamos, mayores recursos para implementar aquellas transformaciones que van a mejorar las condiciones de vida, y eso requiere cierta altura de miras, requiere de voluntad política, de verdad hacer política, pero de verdad, no la política trinchera, no en este ambiente que es súper crispado de cómo derroto al otro, pero por cuestiones domésticas, por cuestiones que están al margen y que no tienen que ver con aquello que la política rescata, que es cómo convenzo al otro de mis ideas y cómo logramos, digamos, que esta sea eficiente y eficaz. Uno echa de menos hoy día la altura de miras en la dignidad en la política, en el quehacer político, en las cuestiones gruesas, digamos, y no en lo marginal. Y yo creo que la reforma tributaria requiere de aquello porque va a dar cuenta de cuestiones que son esenciales para el futuro en este país, digamos. Por lo tanto, yo creo que sí, hay varios temas que tocar y, bueno, ustedes lo tocaron ahí como parte del diálogo. Obviamente, las conversaciones con aquellos organismos, organizaciones que son los dueños del 80% del PIB de este país o del 70% del PIB, requieren de alta sagacidad y bueno, también llevar a cabo aquello que es conceder en aquellas cuestiones que creemos que sí se puede conceder, pero sin renunciar
a aquellas cuestiones que son prioritarias. Yo creo que el ministro Marcel tiene una larga y buena experiencia en lo que es la negociación política, y hay cuestiones que obviamente están sujetas a discusión, y en lo que sí, yo creo que hay que tener una cuestión, o masticarlo con mucho más cuidado, es aquello que está hoy día latente y que se ha mencionado, pero que es que tiene que ver con cómo aumentamos la base impositiva, digamos. Yo creo que extender la base tributaria a los sectores de trabajadores que ganan más de 700, 800 mil pesos, tal como se ha mencionado, me parece que no es un tema que hoy día podamos, no es un tema que podamos llegar tan rápidamente dadas las condiciones que está viviendo el país hoy día, y que podrían afectar a cierto sector de la población que no necesariamente debe ser considerado entre los más ricos, los más pudientes de la población. Entonces, yo creo que es ahí donde tienen que estar puestos los acentos, tanto en revisar las exenciones, poner mayor énfasis en fiscalizar la evasión y la elusión, y aquí el punto de ampliar la base distributiva yo creo que tiene que ser súper fundada y con análisis mucho más certeros de aquellos sectores que no están en los sectores más pudientes de la población. Sí. Ahora, Tomás, bueno, lo mencionaba de alguna manera Alexandra, este gobierno a mí me da la impresión que ha sido particularmente dialogante. Uno puede juzgar cómo se comportó cuando era oposición, o particularmente en el caso del Frente Amplio, Prodignidad, pero en este caso ha sido, uno no puede decir que este gobierno ha sido ideologizado, que ha estado atrincherado, y eso se ha visto en varios debates, no solamente en el tema tributario, donde el ministro Marcel ha conversado con todos los actores y muy especialmente con los empresarios. Y se ha visto en otros, por ejemplo, el tema que hablábamos en el bloque anterior de transparencia, en el tema de la Araucanía, en fin, donde se ha incorporado un grupo siempre transversal de expertos o de representantes de todos los sectores. Y ahí te quiero preguntar porque, claro, los recursos que se busca recaudar tiene que ver con una cuestión muy sentida para la ciudadanía, que es el aumento de la PGU a los 250.000 pesos. Desde la oposición han tenido una postura que ha sido bien oscilante, y donde han señalado, por ejemplo, en el tema previsional que se reactiva hoy día el debate, bueno, no es necesaria una reforma previsional, con la PGU basta, ¿no? Pero luego les preguntas cómo se financia la PGU y, bueno, también se ponen a la reforma tributaria. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y luego viene este argumento de que vía crecimiento y bajando los impuestos se va a poder recaudar para aumentar la PGU, cosa que es, como decía, descartada por la mayoría de los expertos transversalmente, ¿no? Entonces, disculpa, el trasfondo de la posición actual de la derecha respecto a estos temas es más bien que no se haga nada, ¿no? O sea, que las cosas se resuelvan bajo la vía de que sigan funcionando tal cual, ¿no? Claro, entonces, y los recursos que se van a recaudar van a servir en su mayor parte para el próximo gobierno, ni siquiera para este. Entonces, ahí yo observo por lo menos una falta de generosidad por parte de los representantes de la oposición ahora, y no sé si tiene que ver con propinarle una derrota al gobierno, con que no pueda exhibir algún logro como el tema de la PGU, por ejemplo, o simplemente es un exceso de ideología, como lo advertía Osvaldo Rosales acá en la radio la semana pasada. ¿Cómo analizas este escenario? Porque, claro, estamos en un punto muerto donde probablemente no va a haber reforma tributaria y la reforma previsional va a terminar siendo una cosa bastante acotada. Estás en silencio. Ahora sí, perdona. Respecto, de hecho, al tema de la flexibilidad del gobierno, yo creo que eso tiene que ver con el liderazgo del presidente Boric, ¿cierto? Que declaró ser el presidente de todos los chilenos y no solamente de su sector político, del cual proviene, y que se ha materializado también en el estilo del ministro Marcel, lo decía muy bien en una carta aclaratoria al diario, en donde cuando él plantea una idea, le dicen que es obtuso, que es cuadrado, pero que cuando él flexibiliza, le dicen que sea una voltereta. Entonces hay un juego el diario permanente. La Tercera, sí.
Exacto, y de poner en cuestión lo que se dice y lo que no se dice, palos porque bogas porque no bogas. Entrando al debate de fondo, creo que por lo menos hemos ido, y en ese sentido yo guardo todavía cierto optimismo más allá de lo que uno puede especular de las motivaciones que tiene la derecha para plantear sus posiciones, pero creo que se ha ido instalando progresivamente en el debate la necesidad de un pacto fiscal. Eso está sustentado técnicamente para acortar la brecha que tenemos de recaudación con los países desarrollados, pero también con el hecho de que no solamente una reforma tributaria sirve para recaudar más y financiar programas sociales o un aumento en el monto de las pensiones, sino que también una reforma tributaria sirve para mejorar las confianzas entre el empresariado, la ciudadanía, los consumidores y el Estado. Esa confianza es una condición necesaria para el crecimiento, para la inversión extranjera, para la eficiencia del gasto. Los pactos fiscales son oportunidades de actualizar eso en múltiples niveles y no son solamente el capricho de querer financiar un solo programa o una sola cosa. Y entrando ya más en la arena del contenido, solamente quisiera decir que, por ejemplo, desde Rumbo Colectivo nosotros presentamos un documento que se llama Definiciones hacia un nuevo pacto fiscal. Lo presentamos en el mes de abril, en el marco de complementar los diálogos sociales que está desarrollando el Ministerio de Hacienda con los gremios empresariales, con las organizaciones sociales, para llegar justamente a acuerdos, que ha sido la tónica del Ministerio. Y en ese documento nosotros, bueno, planteamos nuestras definiciones, ¿cierto? Por ejemplo, respecto al tramo de exención, nosotros creemos que la reforma tributaria no puede perjudicar a la clase media, en ese sentido, o a las empresas de menor tamaño, ¿cierto? Entonces, para ser coherentes con el criterio de progresividad, a nuestro modo de ver, los recursos de la recaudación deben provenir de los altos ingresos y de la riqueza. Entonces, reducir el tramo de exención a la renta no da lugar, a nuestro modo de ver. Sin embargo, como hoy día la cosa se tiene que, y es deseable que eso sea así, se discute con todas las fuerzas políticas en el Congreso Nacional, el ministro Marcel es la voz más autorizada a llevar ese debate, y sé muy bien que va a ponderar las posiciones y las propuestas de los técnicos, de la sociedad civil, de los empresarios, de los trabajadores, y vamos a llegar a una cuestión razonable que al menos no moleste gravemente a uno de los sectores que yo mencionaba, ¿cierto? No aspiro a que todos queden contentos, probablemente eso no sea así. Menos mal que eso no es así, porque la política tiene esa dimensión de discusión, ¿cierto? En donde todos tienen que ceder, pero sí puede haber un acuerdo general en la necesidad de un pacto fiscal. ¿Cómo no? Y hay que decirlo, ¿cómo no reconocer el rol que ha tenido el exministro Andrés Velasco, por ejemplo, esta semana, al argumentar a favor de un pacto fiscal? ¿Y por qué tampoco no decirlo del exministro Briones, que también ha tenido un compromiso por poner sus ideas, por más de que uno no esté de acuerdo con ellas? Él señala que es necesario tener un nuevo pacto fiscal que aumente la recaudación vía impuestos. Sí, bueno, otra cuestión consensual es que no se puede estar haciendo reforma tributaria cada rato, porque si no, a propósito de lo que mencionaba Alexandra de las certezas a los inversionistas, parece más saludable hacer este debate no tan frecuentemente, con una mayor distancia en el tiempo y con acuerdos que se extiendan por un periodo mayor. Pero en fin, quería dejar los últimos minutos respecto a otro de los temas que han generado polémica en los últimos días. Parecería ser que el punto de origen fue un programa de nuestra radio, pero en realidad el problema viene de antes, y que es la molestia que generaron en organizaciones de derechos humanos. 162 firman una carta el día de ayer, las declaraciones de Patricio Fernández en relación a que, para decirlo resumidamente, no quiero ser impreciso, pero que el golpe sería objeto de discusión, pero no así lo que pasó después. Bueno, decir, ya lo dije más temprano, que tanto Patricio Fernández como el conductor de este programa de nuestra radio, el profesor Manuel Antonio Garretón,
han aclarado, y así consta en la grabación, que ambos están de acuerdo con que las dos cosas son inaceptables, pero de todos modos la carta se entregó el día de ayer, fue recibida por el jefe de gabinete del presidente de la República. El jefe de gabinete le señaló a las organizaciones que la había recibido por instrucción del presidente de la República, por lo tanto hay un gesto político, pero lo que sí está expresado a día de hoy es una distancia, una disconformidad, diría yo, entre la unanimidad, me atrevería a decir, de las organizaciones de derechos humanos y el gobierno respecto al modo como se está abordando la conmemoración de los 50 años. Más temprano aquí la diputada Schneider dijo que había que escuchar más a las organizaciones de derechos humanos y que el gobierno debía tenerlas más cerca para efectos de la conmemoración. Pero bueno, esto abre un tema más general respecto a si el golpe es o no es opinable, si se puede separar el golpe de lo que pasó después. Bueno, en ese plano, Alexandra, quería preguntarte cuál era tu apreciación y cuál es el rol que le debería corresponder al gobierno también en una circunstancia como esta. Un tema complicado. Bueno, partir diciendo que obviamente, por lo menos en términos personales, el golpe de Estado para mí es inaceptable, digamos, en cualquier circunstancia y en cualquier contexto. No es una salida política, uno que está en la política, que es el arte de ponerse de acuerdo, el arte de negociar. Todos aquellos que estamos en política fracasamos cuando ocurren este tipo de cosas que terminan con la discusión de forma sangrienta, ¿no? Entonces, eso debiera formar parte de nuestro patrimonio político, de todos los que estamos en la actividad política, entendiendo que cuando fracasa el sistema democrático, fracasa el diálogo, es que fracasamos todos y todos tenemos una cuota de responsabilidad. Yo creo que, bueno, es un hito principal el tema de los 50 años. Obviamente, lamentable, uno no tiene la aproximación necesaria a lo doloroso que puede ser para aquellos que perdieron a su gente, que sufrieron el exilio y que sufrieron tanto menoscabo a la dignidad humana. Yo creo que nunca uno tiene las condiciones para ponerse en el lugar de ellos, por lo tanto tiene que ser una mirada con mucho respeto, porque obviamente, y este es un hito súper doloroso, pero yo creo que uno de las grandes deudas, más allá de este fracaso de la política en general, el golpe del 73 y los horrores que trajo después, pero yo creo que una de las grandes deudas, sintiéndome yo muy parte, ¿no?, de los gobiernos de la concertación y luego de la nueva mayoría, y teniendo este gobierno sin que yo forme parte de él, digamos, también todas las energías puestas en que le vaya bien. Creo que una de las grandes deudas que tuvieron nuestros gobiernos fue que no supimos cómo enfrentar esta debacle en términos de instalar en la sociedad que hechos como estos no podían volver a repetirse, y cómo sacábamos lecciones de todas aquellas condiciones que lo facilitaron, sin entrar a justificarlo de ninguna manera, pero qué nos pasó, por qué terminamos en aquello, y cómo aprendemos de aquello e instalamos un modo de vida que pusiera en el centro que aquello no podía volver a repetirse, y que aquello fue responsabilidad de todos los que estábamos en ese momento. Entonces, yo creo que hoy día, al conmemorar los 50 años, estamos recogiendo, estamos en la misma situación del plebiscito o del 87, 88, cuando muchos defendían la legitimidad de lo que pasó y otros nos poníamos en la situación contraria. Entonces yo creo que el triste balance de los 50 años es que hemos aprendido poco. Muy poco todos. En términos sociales, en términos culturales, este país no ha sabido sopesar muchas otras sociedades más avanzadas que nosotros, e incluso a muchas que están invisibilizadas a nuestros ojos, han aprendido de sus debacles, de aquellas tragedias que les ocurrieron, han aprendido lecciones, las han sacado, han instalado ciertos marcos regulatorios y legales que de alguna manera conducen
la cotidianeidad de esos países y que de alguna manera instalan ciertas condiciones y características que de alguna manera facilitan que aquello no vuelva a repetirse, que todo tiene que ser parte del diálogo. Entonces yo creo que una de las grandes deudas que tiene este país es que no supimos instalar aquello, las condiciones para que esto de verdad no volviera a ocurrir. Entonces hoy día estamos en un ambiente crispado. Yo con esto no estoy diciendo que estamos en la antesala de un nuevo golpe de Estado, ni mucho menos, pero es lamentable que a 50 años del golpe de Estado estemos todavía instalando, o sea, estemos limitados o detenidos o paralizados por discusiones que ya debieran haberse zanjado hace mucho rato. Sí, bueno, ahí el caso de Uruguay es un referente, que fue además, el golpe fue el mismo año que el nuestro. Ahora, Tomás, volviendo al caso de Patricio Fernández, claro, él dio esta entrevista acá en la radio. Yo personalmente cuando escuché este fragmento que se viralizó no le di la interpretación que le dieron muchos de que estuviera relativizando, ni que fuera negacionista, ni que estuviera justificando el tema del golpe. La verdad es que yo no entendí eso para nada, y bueno, después escuchando la entrevista completa, claramente eso no es así, más allá que cada uno puede hacer la lectura que quiera. Yo por lo menos no le di esa. Pero esto viene desde antes. De hecho, estaba revisando una entrevista que dio Patricio Fernández a La Tercera hace un mes, en donde él plantea que el reto de Boric no es la vuelta al pasado, sino que patear la pelota hacia el futuro. Y esto también fue leído, interpretado como una mirada donde se busca, en el fondo, como meter la historia o edulcorar, aguar. Exacto, claro. Son interpretaciones. Sí. Yo a Patricio Fernández nunca le he escuchado en ninguna declaración que justifique ni relativice nada. Son lecturas que se hacen, y es el perfil quizás de él que no agrada mucho a las organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo analizas este escenario y el trabajo que está haciendo el gobierno, que también ha sido cuestionado cuando ya quedan 2 meses para que se cumplan los 50 años? Bueno, referirme en primer lugar a la polémica del programa mismo, en donde yo tengo la impresión de que Patricio Fernández tenía en la cabeza un famoso libro de Arturo Valenzuela que se llama El quiebre de la democracia en Chile, en donde se habla, ¿cierto?, de este concepto de la inexistencia de un centro pragmático, que termina derivando en la imposibilidad de tener una espiral de crisis, en donde cada actor con su acción hace más imposible evitar que llegáramos a la situación a la que llegamos. Y no se refería en particular a hacer una distinción o hacer una evaluación distinta entre lo que fue el golpe y lo que fue la dictadura. Que eso es lo peligroso y lo inaceptable para cualquier demócrata que tenga un mínimo sentido de responsabilidad con los hechos históricos que ocurrieron. No creo que fuese el caso, lo aclaró Garretón después de forma muy precisa, pero igual, más allá de que se haya enredado queriendo hacer un punto que no tenía que ver con eso, la respuesta de las organizaciones de derechos humanos, de las agrupaciones de familiares y víctimas del terrorismo de Estado y las atrocidades de la dictadura, tienen todo el derecho del mundo a quejarse y a presentar una duda sobre algo tan sensible, por el sencillo hecho de que nuestra sociedad guarda y tiene una herida sin cicatrizar. Y en ese sentido creo que la responsabilidad del gobierno en este año conmemorativo de lo que fue el golpe de Estado y las atrocidades que se cometieron en el golpe de Estado y en la dictadura es escuchar a esas agrupaciones, porque no hay reconciliación posible sin ellas. Y eso tiene que ver con una definición política, entonces, que yo creo que el mismo Fernández va a acoger de todas maneras, porque a mí me da la impresión de que él nos está refiriendo a hacer esa distinción. Respecto al tema de chutear la pelota hacia el futuro, también es una metáfora que se puede prestar a equívoco, porque uno puede decir que hay que mirar al futuro siempre y cuando entendiendo que el futuro tiene que estar compuesto de una reflexión sobre el pasado, ¿cierto? De hecho, hay un famoso libro de Norbert Lechner que se publicó el año 98, que se llama Las sombras del mañana, en donde el sociólogo Lechner explicaba cómo
era imposible ver hacia el futuro sin hacernos cargo de la sombra que echaba el pasado sobre el presente y que no nos dejaba ver, ¿cierto? Ya lo decía Lechner, cómo se estaba incubando un malestar respecto a la modalidad que tuvo nuestra transición pactada a la democracia. Pero ¿por qué hay una sensibilidad especial? ¿Por qué hay una sensibilidad especial con el tema? Porque efectivamente hay una deuda con las agrupaciones. Hay una deuda. Pero además porque la derecha muy hábilmente ha logrado copar el debate de la discusión del golpe de Estado este año con un libro bien documentado con el cual no estoy para nada de acuerdo, que es el libro de Daniel Mansuy, que logra hablar de Allende el año en que Pinochet derroca al presidente democráticamente elegido Allende. Tomás. Y ahí, bueno, sí. Dale. Sí, se nos acabó el tiempo, pero en 10 segundos. ¿Fue un error político del presidente haber recomendado ese libro? Porque en el plano intelectual, qué duda cabe que corresponde recomendarlo. Nunca es un error político recomendar un libro, porque recomendar un libro no significa estar de acuerdo con los supuestos del libro, sino que significa discutirlo. Y creo que esa es la invitación que tomó la excelente contribución de Juan Pablo Mañalich con una columna en El Mostrador que le responde a Mansuy, que se llama La perplejidad de Mansuy, que le recomiendo encarecidamente. Recomendar un libro nunca es una mala idea. Tomás Leighton, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Alexandra, que estén muy bien también. Igualmente ustedes, que tengan un súper buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Interesantes reflexiones. Nos vamos a un breve alto y ya viene Claudio Medrano con ustedes.